Pues muchas gracias, Maite, muchas gracias a todos vosotros y vosotras por estar aquí. Yo creo muy necesario este tipo de eventos y bueno, por la limitación del tiempo pues tenemos que hacer una exposición, yo creo que es suficientemente clara, aunque dejemos elementos en el aire. De todas formas, el panel y todas las intervenciones pues yo creo que van a ser demasiado, o mejor dicho, suficientes para ofrecer esas alternativas al modelo que se está implantando ahora mismo en Europa. Yo comenzaría también, bueno, primero una advertencia a Maite, que me controles el tiempo, porque entre mis aptitudes no está la contención verbal, que empezaría diciendo precisamente que, empezaría que lo que se está jugando en Europa no es solo unos cuantos gobiernos en el marco de la Unión Europea, ni siquiera tampoco la correlación de fuerzas en los parlamentos nacionales. Es evidente que hay hitos electorales en toda Europa, el más cercano, este domingo en Grecia, para el cual pues mostramos toda la solidaridad y hemos iniciado incluso esa plataforma de apoyo al pueblo griego y a Syriza que presentamos hace 2 viernes y que está teniendo un éxito enorme gracias a la firma de personas, de eurodiputados y diputados y cargos públicos de toda Europa, esa solidaridad. Pero es importante señalar que lo que está en juego no es solo eso. Lo que está en juego es un orden social nuevo. Se está constituyendo un orden social nuevo en toda la Unión Europea que consiste fundamentalmente en salvar al capitalismo de su propia crisis por la aceleración de las propuestas y proyectos neoliberales que transforman las formas en las que vivimos. Es importante destacar que en este momento en el que la Troika, fundamentalmente con la complicidad de los gobiernos nacionales, aplican durísimas políticas de recortes sobre lo público y desposeen de esa forma a la gente de su capacidad de determinar su vida, es decir, desposeen de sus recursos públicos, pero también de sus propios instrumentos democráticos. En ese momento en el que esto sucede, esta Troika está consolidando de esa forma un nuevo modelo económico basado en la precariedad, en la privatización, en una vuelta de tuerca neoliberal más, que sin lugar a dudas lo que va a hacer es empeorar las condiciones materiales de vida de la ciudadanía. Lo están haciendo ya en diferente grado según los países, pero sin duda tratan de apuntalar ese modelo de sociedad nuevo. Y nos dicen que estas políticas de la Troika tienen su justificación porque hay 2 modelos en Europa. Un modelo que es el alemán, que sería el exitoso, y un modelo que es el del sur, que sería un fracaso. Y esto se interpreta a veces desde cuestiones casi verdaderamente dramáticas, como puede ser el ámbito cultural. Dicen, los del Mediterráneo son demasiado vagos, no hacen las cosas suficientemente bien y por lo tanto necesitan que venga la democracia y las buenas formas políticas a resolverles sus problemas. Y evidentemente hay corrupción en Grecia y evidentemente hay corrupción en España, pero no son las causas fundamentales de lo que está ocurriendo y de las contradicciones de la Unión Europea, porque lo que constatamos ahora es la constatación del fracaso de la propia Unión Europea tal y como está diseñada hoy en día. Es decir, no hay un modelo bueno, el alemán, y un modelo malo, el del sur de Europa. Ambos modelos pertenecen al mismo proyecto fracasado de la Unión Europea. Es un modelo de crecimiento simbiótico en el que Alemania crecía de esa forma porque necesitaba que en el sur se creciera de la otra forma, de la forma en la que ha crecido España o Grecia, que fundamentalmente eso en economía se ha traducido en desequilibrios de la cuenta corriente. España, Grecia, éramos países que importábamos mucho más de lo que exportábamos, mientras que en el norte, como Alemania, eran países que exportaban mucho más de lo que importaban. Desequilibrios que han ayudado a tener una burbuja inmobiliaria en España, que la ha financiado y que explican las razones de la crisis. Hablaban antes en las intervenciones iniciales sobre un proceso que hemos vivido en el sur, especialmente Grecia, Portugal, España, desde que entramos en la Unión Europea. Es el proceso de la desindustrialización, el proceso por el cual ha cambiado nuestra estructura productiva. A día de hoy, en Grecia, el peso de la manufactura sobre el total es del 10%. En España del 17% y en Alemania del 23%. Es evidente que el peso de la desindustrialización ha caído y ha recaído sobre todo en los países del sur.
basándose en aquella teoría de las ventajas comparativas en las que a España, a Grecia, a Portugal le ha tocado un papel claramente periférico y dependiente de unos poderes económicos en el norte. Pero también es importante señalar esto, de acuerdo a qué queremos construir como sociedad y como economía, señalar que el peso de las tecnologías altas y medias en Grecia es del 1,5%. Es decir, sus exportaciones, su producción industrial es fundamentalmente de una tecnología baja o media-baja, porque solo de tecnología alta y media alta hay un 1,5%. En España es del 4,4% y en Alemania del 11%. Es ahí donde reside la explicación, la especialización que ha tenido Alemania, fundamentalmente en productos de alto valor añadido, que conllevan a su vez unas condiciones laborales mejores que las que se sufre en estructuras productivas como la de España, muy orientadas al turismo, muy orientadas a la precariedad, muy orientadas a los contratos basura, contratos por horas, contratos de inestabilidad, contratos de falta de certezas, y que por lo tanto la interpretación neoliberal, que consiste en bajar salarios a los del sur para que seamos más competitivos, es una falacia. Es una falacia que no va a funcionar y que lo que hace es incrementar la regresión social que hay vigente en el sur de Europa. A nuestro juicio, la mayor solución pasa por reequilibrar el peso de las estructuras productivas entre el norte y el sur. Y eso tiene que tener enfrente y como características fundamentales pues criterios que se van a exponer en esta misma foro, como pueden ser los criterios medioambientales, los criterios laborales, los criterios financieros. Pero es importante impugnar desde el primer momento aquel hecho, el hecho que dice que en España lo que hay son defectos fundamentalmente derivados de altos salarios, porque no es así. No se trata de que tengamos mayores salarios y que por lo tanto la solución pase por reformas laborales como las aprobadas en España por PP y PSOE para bajarnos los salarios, para vender productos más baratos y para salir de esa crisis de esa forma con ese modelo social. Eso es un camino al desastre. Y por eso las políticas de austeridad no están funcionando en la Unión Europea, no están funcionando en Grecia, no están funcionando en España ni en Portugal. O mejor dicho, están funcionando solo para una minoría de la población que sigue enriqueciéndose. Hay que tomarse en serio el problema económico porque es el problema social, es el problema político. La inestabilidad política que estamos viendo en las encuestas se explica fundamentalmente por la inestabilidad económica. Solo yendo a la economía entenderemos las encuestas y los resultados electorales. Y la economía nos está diciendo que hay una falla fundamental en el diseño de la Unión Europea, que la Unión Europea no ha sido la unión romántica de los pueblos de Europa, ha sido una unión de los bancos y de los intereses de las grandes transnacionales, que han diseñado la arquitectura de la Unión Europea, sus tratados y sus normativas jurídicas a beneficio de los intereses de las grandes empresas financieras y no financieras. Es ahí donde reside el problema y es ahí donde reside también, evidentemente, la necesidad de atajarlo. Por eso, esa estructura productiva es lo que tenemos que resolver. Tenemos que pensar cómo nos organizamos económicamente. Económicamente significa algo tan sencillo como preguntarnos ¿qué vamos a producir? ¿Cómo lo vamos a distribuir? ¿Y cómo lo vamos a consumir? Y eso no es solo una cuestión economicista, eso es una cuestión que nos interpela sobre el precio de la energía, sobre las cuestiones ecológicas, sobre las cuestiones de género, sobre el modelo de sociedad que queremos para el futuro. Por eso, yo invito también en este contexto a no pensar tanto en las próximas elecciones, sino en las próximas generaciones, porque como el orden social que se está construyendo no es para unos pocos años, sino para largo tiempo, tenemos que atender todas esas cuestiones desde este momento. Y creo que estamos en condiciones de hacerlo porque estamos ante oportunidades históricas en la Unión Europea que tenemos que centrar bien los problemas. No se trata solo de cambiar los gobiernos, se trata de cambiar el sistema. Y para cambiar el sistema hay que ser primero consciente de que queremos hacerlo. Y eso requiere una labor pedagógica que conversaciones como esta yo creo que ayudan suficientemente. Y creo que con esto es suficiente. Muchísimas gracias.